Yo he tenido personas jóvenes con 35 años comportándose como un total psicótico, con lo que ustedes le llaman loco. Eso se llaman psicótico en salud mental, haciendo locuras, y es porque es una persona que ingiere grandes cantidades de alcohol. Contamos ya con la presencia en nuestros estudios de la doctora Francis Báez. Ella es una reconocida psicóloga del país. Es psiquiatra. Que además, médico psiquiatra, sí. Pero la diferencia entre psicólogos, mira qué buen punto. El psiquiatra no necesariamente es psicólogo, pero el psicólogo es psiquiatra, o al revés. Jamás. ¿Cómo es la diferencia? El psiquiatra puede recetar y no, la psicóloga. El psiquiatra es médico primeramente, luego hace internista, por lo menos en nuestro país, y luego hace 3 años de psiquiatría formándose en el hospital, no en la universidad. El psicólogo es solamente la formación de la universidad. A nivel universitario, pero en una licenciatura en conducta. Más nosotros nos formamos como médicos y hacemos diagnóstico médico de las conductas y los trastornos a nivel cerebral. Por eso el psiquiatra tiene la facultad de recetar medicamentos y el psicólogo recetamos, ¿no? Y también podemos sentarnos con el paciente, y si nosotros nos dedicamos a esto, nosotros podemos inclusive sentarnos y dar psicoterapia, que de una u otra forma nosotros la damos, porque tenemos que orientar al familiar, al paciente muchas veces convencerlo y trabajarlo antes de llevar un tratamiento. Por lo tanto, la psiquiatría, ejemplo, la psicología es un acompañante de nosotros, como parte de un equipo. Okay. Ellos hacen conciencia de lo que, el diagnóstico de lo que ya nosotros hemos hecho, y nosotros prescribimos, y ellos acompañan al paciente para que coja conciencia de lo que debe de llevar, de cómo deben comportarse, tanto la familia como él, para entonces poder tener unos buenos resultados. Pues entonces vamos de nuevo. Con nosotros la psiquiatra doctora Francis Báez. Nos sentimos muy agradecidos de que este viernes por la noche usted esté aquí con nosotros para hablar de un tema muy importante y conocer su mirada sobre el tema de la salud mental. Desde siempre los trastornos mentales y la depresión han estado en la humanidad. Sin embargo... ¿Desde Adán y Eva? Bueno, desde antes. Ah, mira tú. Yo creo que desde antes. Mira tú. Porque hay algunas escrituras que aparecen de personas que tuvieron problemas mentales y le llamaban diferentes tipos de nombres, muchísimas cosas. Pero parecería que se ha recrudecido la situación producto de esta civilización moderna, si nos podemos llamar civilización, con tantos atrasos en lo humano. Es parte del estilo de vida que la sociedad local y mundial tiene desde hace unos años. Mira, precisamente los cambios a nivel de lo que son los valores morales y de lo que es la deshumanización de nosotros mismos es que nos está llevando a estos extremos que hoy estamos viendo, que para mí no es lo último, ¿eh? Todavía falta más si no tomamos el control. Claro que sí, porque antes, si tú te dabas cuenta, habían valores morales, todos se perdieron. Y inclusive los medios de comunicación son uno de los principales propagadores de esta pérdida de valores. Pero también, si nos damos cuenta, va a mirar que el ser humano de una u otra forma está buscando cómo autodestruirse. Si tú lo ves, está usando un famoso vape. Sí, el cigarrillo electrónico. Pero un famoso vape o vape. Que es peor que el cigarrillo. Que está desbaratando los pulmones, se está destruyendo. Todos ahora, después que tuvieron el COVID, la pandemia, el neurocovid, para información de todos, el COVID, el primer órgano que afectó no fue pulmón ni garganta, fue cerebro. Porque usted huele por un nervio. Y como primero tú te dabas cuenta que tú tenías COVID era porque tú no olías. Ciertamente. Entonces, las sociedades especializadas, específicamente la Sociedad de Neuropsicofarmacología, estudió esta parte, pero ya nosotros los psiquiatras veníamos observando, espérate, nosotros trabajamos el sistema nervioso central, esto es un nervio, no hay que hacerle ni siquiera la prueba, ya con solamente no oler, ya tú tenías COVID. No todo el mundo se le afectó el olfato, pero la gran mayoría tuvo neurocovid. No, y también el sabor, el gusto. Y el gusto es por un nervio que se llama hipogloso, que está en la boca. Entonces, ¿de dónde salen los nervios? Es de aquí. Entonces, se afectó aquí
y en alguna parte del cuerpo entonces fue a reflejarse. Agréguele a eso, doctora, y me perdona por un testimonio personal que voy a dar. A mí nunca nada en la vida me ha dolido tanto como ver a mi padre y no poder abrazarlo. Eso fue también, nosotros los seres humanos. O sea, yo sentía miedo de abrazar contaminarlo. o sea, un hombre que yo quiero y adoro y que yo lo beso y lo abrazo, y yo me limitaba, o sea, psicológicamente yo todavía, o sea, yo ver a mi papá y no abrazarlo, o sea, y a mi mamá también. Eso pero provocó un sinnúmero de depresiones y de ansiedades. Inclusive, yo digo, ahorita cuando Lice decía que hay aproximadamente el 20% no, el 40% está manifestando algún síntoma de enfermedad mental. ¿Cuánto? El 40%. De la población mundial. Sí, de la población mundial. ¿Y aquí mundial. en República Dominicana? Aquí en República Dominicana nosotros no salimos del cuadro de la población mundial. Ahora bien, yo pensé si que tú me estábamos dices, por encima Francis, de la media. ¿quiénes sufren de enfermedad mental? Yo te digo el 100%. Sí, claro. De todo el mundo tiene un trastorno. ¿Por qué? Porque explique eso para que la gente no se para entienda. que la gente entienda. Es que estamos locos todos. No, es que relacionan a enfermedad mental a la locura. Y no la necesariamente. locura es la más aparatosa de todas, pero no es la más común. La esquizofrenia no es la más común. Ni la bipolaridad tampoco. Señores, la única condición para tener una enfermedad mental es ser humano. Ser un ser humano. Haber nacido. Porque nosotros tenemos una salud mental. Y salud mental significa tú poder disfrutar a nivel físico, psicológico y social sin que las cosas te pesen. Y tener salud mental no significa ausencia de enfermedad mental, sino es poder disfrutar de esa cosa que la vida te da, que es la salud física, que es el entorno social y tus emociones. ¿Tú ves qué interesante este tema? Entonces, sumamente. Y muchas aristas. Claro. Por ejemplo, una autoestima baja que lleva a la gente a ser insegura, a sentirse incluso de alguna manera frustrada. Hace rato que es un depresivo. Hace rato que es un depresivo, porque la gente cree que para estar depresivo hay que llorar. No todo el que llora es depresivo y no todo depresivo llora. Por lo tanto... A veces es peor el que no llora. Claro, porque lloran sus órganos, que es peor. Y en el caso de la mujer, a propósito de la pregunta de Lisette, ¿se siente que la autoestima es más baja en la mujer por cómo le cambia el organismo, por el tema del... El estado del ánimo, las hormonas, vamos a encajar. Ajá, exacto. Ejemplo, por los cambios hormonales que tiene la mujer desde los 12 años de su pubertad, donde se va formando, su cuerpo va cambiando, la menstruación por primera vez, que va a llegar su primera menstruación y todo eso, hasta lo que es el síndrome menstrual, premenstrual, el síndrome disfórico, el síndrome postmenstrual, el embarazo, el parto, que es algo la depresión fisiológico. Sí, claro. No te vayas, no me la ponga a parir todavía. Okay. Embarazarse. También ahí. Ya ahí hay un cambio hormonal gigante. Claro, una persona dentro de usted. Nosotros tenemos el órgano rector de nuestro cuerpo, no es el corazón, es el cerebro. Fíjate que cuando una persona tiene muerte cerebral ya la declaran muerto, claro, aunque el corazón siga latiendo, aunque el pulmón siga moviéndose. Buen punto. Porque el cerebro es que por medio de su cablería, que se llama nervios, va a ir a conectar a cada órgano para que ese órgano funcione. Entonces, si él tiene un sinnúmero de sustancia dentro de él, y esto cambió porque la estructura de él se afectó en un trauma. Por eso tuve que la gente dice, no, después de un accidente quedó medio raro, quedó medio loco, quedó medio esto. No, fue que se dañó un pedazo de la masa cerebral, donde ahí se mueve un sinnúmero de sustancias que se llaman neurotransmisores. Doctora. Pero también el epiléptico le pasa, pero también le pasa a una gente que tenga una genética, pero también le pasa a una gente que vea, oiga o viva algo desagradable. Doctora, por eso te digo que solamente hay que ser humano. ¿Estos aparaticos están contribuyendo con los problemas de salud mental? Precisamente ayer, cuando celebrábamos el Día de la Salud Mental en un sitio donde yo estoy trabajando, nosotros, unas de las alarmas para cuidar nuestra salud mental es cuidarnos de ese aparatico. Del que nos hemos vuelto esclavos. ¿Adictos? Adictos. Se ha desarrollado una adicción y tengo para decirle que las adicciones son enfermedades de salud mental. Todas las adicciones. Porque ya es un cerebro enfermo, claro que sí. Todas, la de la comida, la del sexo, la de cualquier droga psicoactiva, el juego que le llamamos ludopatía. Ludopatía, claro. Todos los tipos de adicciones pertenecen a salud mental. Incluyendo la de, perdóneme, doctora, incluyendo la de hacer ejercicios.
Todo lo que se va al extremo altera la salud mental. Inclusive, hay trastornos de la personalidad, porque ustedes hablan de que el narcisista. Hay muchísimos trastornos que son de salud mental. Ejemplo, el trastorno obsesivo, cuando tú eres muy perfeccionista. Ay. Cuando tú rayas en que todo sea perfecto. Ay, y cuando subrayo en rojo el título. No solo cuando subrayas en rojo el título. Cuando todo tú tienes que tener el control y no suelta. Y cuando tú interfieres inclusive entre las cosas de los demás, porque tú eres que tienes que tener el control. Te tienen que llegar horas antes. Si te dijeron, vamos a ir a la esquina y te llevaron a la curva, ya tú te eso rompieron no los toleras. esquemas. Ah, pues yo tengo Exacto. problemas. Son cuadrados. Mira, tiene la doctora ahí. Es un trastorno obsesivo de la personalidad. Y son excelentes empleados, pero malos compañeros. Entonces ya hay una disfunción social. Y Doctora. también, no, perdóname, Lisette, qué Sí. interesante ese punto. Usted sabe algo que yo he estado viendo. Puede ser que una persona sea buen empleado, como usted dice, en una posición, y entonces usted, si le quiere hacer un ascenso, un reconocimiento. Si lo cambiaste, lo dañaste. El obsesivo no acepta cambio que ¿Qué él no se haya cosa? preparado para hacer. Ay. Ejemplo, un obsesivo. Yo soy hermana de Lisette y Lisette obsesiva. Y yo estoy pasando por la casa por Lisette. Yo no le anuncio a Lisette que yo iba para su casa. Y ya Lisette eso le incomoda. Porque ella todo tiene que tener Lo Eso tengo es cuadrado. pautado. De Cuadrado. lo contrario, Ay, no Dios puede. mío. O yo le diga, manita, vamos a dar una vuelta. Ni loca sale. No, porque yo tengo esto que hacer, esto que hacer. No, porque tú no me avisaste y yo tengo que cuadrarme. ¿Para Porque- salir a dar una vuelta? no, es que el obsesivo es así. Vamos a seguir El obsesivo es conversando perfeccionista. porque hay que aprovechar su presencia. Aquí hay muchas preguntas, sí. pero mientras tanto permítanos hacer una pausa. Ya regresamos. Esta noche, salud mental. La República Dominicana es el primer país de todo Centroamérica y el Caribe con problemas de salud mental en nuestra población. Estábamos conversando, Lisette y yo, hace unos minutos con la doctora Francis Báez, quien es psiquiatra, y ahora a través de la línea telefónica tenemos a un gran amigo, al doctor Secundino Palacios, psiquiatra también. Doctor Palacios, qué gusto tenerle en la mirada. Lisette y yo le damos la bienvenida. Buenas noches. Ahí se me cayó la llamada. Vamos a tratar de hacer contacto nuevamente con el doctor Secundino Palacios, psiquiatra, que lo tenemos por la vía telefónica, y tenemos aquí en el estudio a la doctora Francis Báez, psiquiatra, con quien estábamos conversando antes de la pausa, pero ella va a seguir hablando con nosotros sobre Claro, eso, y mientras sobre el hacemos- daño que hacen estos aparaticos a la salud mental. Correcto. Mientras hacemos la conexión otra vez con el doctor Palacios, doctora Báez, vivimos un momento donde la superficialidad y la banalidad son las que marcan la pauta. Lo de compararse con los otros, lo de usar marca, aunque la persona no competencia. sepa qué marca o por qué es importante, no importa, aunque no tenga de dónde comprarlas, se las ingenia con tal de aparentar. ¿Genera todo eso o es eso un trastorno mental? Son esos trastornos mentales, específicamente porque eso demuestra, simple y llanamente, los vacíos existenciales que tienen las personas y necesitan las cosas de afuera para poder llenarse y sentirse bien o satisfecho. O simple y llanamente para hacerse notar ante otros. Mientras antes, vámonos 20 años atrás, competíamos en profesionalidad, Claro. en En valores aprendizaje, también. en valores, El honor en era- honores. Ahora se compite en tenencia foránea, como yo digo, porque son de afuera absolutamente. Claro. En todo lo que tenga que basarse en dinero. Y yo digo, qué banalidad al final y qué poca falta de entendimiento están teniendo este tipo de personas. Porque si están poniendo su felicidad en manos de un dinero, su salud en manos de un dinero, su confort en manos de un dinero, su estabilidad emocional en manos de un dinero, inclusive arriesgan hasta su propia vida por conseguir un dinero, pero ¿para qué? Si fuera para tú decir, voy a hacer muchas inversiones y voy a ser un gran empresario, no, es para, como decía un amiguito mío, Domingo Bautista, dice, para el chavaineo. Vamos a así es, sacarle más perdóname. filo a eso, pero ya tenemos la conexión de nuevo, Así ¿verdad? es, doctor Secundino Palacios, muy buenas noches, este gran amigo y psiquiatra dominicano. Doctor Secundino Palacios, buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Lisette. Un placer. Y la doctora Francis Báez, que Un placer. está en cabina con ustedes. Es un honor compartir El honor es nuestro, doctor Secundino tema Palacios. tan interesante sobre la salud mental. Así es, doctor Secundino Palacios, psiquiatra, gran amigo nuestro. Doctor, la situación de la salud mental en la República Dominicana, su evaluación al respecto. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de salud mental, hay que hacer un enfoque global. Y nada mejor que este 10 de octubre para referirnos al tema de la salud mental, porque es en un gran momentum. Cuando decimos un gran momentum, Víctor, Cedric y Francis, significa que el mundo está frente a grandes estresores psicosociales, de lo que somos, de lo que estamos siendo impactados todos y todas. Todos y todas estamos en un momento en que la humanidad presenta y se enfrenta a grandes situaciones en el orden económico, político, social, que son estresores psicosociales que impactan el psiquismo humano. ¿Me escucha bien ahí? Sí, perfectamente. Bueno, en consecuencia, voy a partir de lo que fue la pandemia del COVID. Antes del COVID, teníamos cifras estadísticas altamente preocupantes. La Organización Mundial de la Salud estaba dando unas cifras estadísticas de que cada 18 segundos en el mundo se suicidaba un ser humano como consecuencia de la enfermedad mental. Y específicamente la patología más frecuente en este ámbito era la enfermedad depresiva. Seguido vino la pandemia del COVID, entonces el post-COVID nos registra cifras estadísticas, es decir, en lugar, la preocupación de la OMS en esos momentos era de que la comunidad médica en sentido general, cuando menos se formara a médicos generales, médicos de familia y otros, para que cuando menos supiesen identificar y hacer el diagnóstico temprano, y no tratarlo, referirlo a tiempo para que pudiese tener asistencia de un profesional de la salud mental. Pero ¿qué ocurre? En la humanidad en estos momentos no tenemos el volumen de profesionales de la salud mental en ninguna parte del mundo, incluyendo los países altamente desarrollados. Vino el COVID, que fue una pandemia que nos conmocionó a todos, nos aisló, las familias en los hogares, distanciados unos de otros, en habitaciones separados, con una mascarilla, y fue un estresor psicosocial terrible. Y en el post-COVID, entonces estamos hablando en el momento actual de que cada 9 a 11 segundos se suicida un ser humano en el mundo como consecuencia de la enfermedad de la depresión, la enfermedad depresiva. Posterior, unido a la enfermedad depresiva, tenemos otra patología que no es el trastorno de estado de ánimo bipolar o los problemas de ansiedad, sino son comórbidos, pero la patología más frecuente ahora mismo a nivel mundial es la muerte por uso y abuso de sustancias psicoactivas. Después de la enfermedad depresiva tenemos el uso y abuso de sustancias psicoactivas, entiéndase, drogas fuertes, desde la cocaína, metanfetamina, pseudoefedrina, ácido lisérgico, pentazocina, meperidina, demerol, todo eso son derivados de los opiáceos, y el golpe final lo vino a dar un opiáceo más, que es el fentanilo, que en estos momentos tenemos una pandemia a nivel mundial de muerte terrible, devastadora, sobre todo Estados Unidos y todo Occidente, Europa, como consecuencia de esta droga, el fentanilo y otras sustancias psicoactivas. Entiéndase que son sustancias que matan, que destruyen la corteza cerebral, es decir, los neurotransmisores. Hay 3 neurotransmisores para hablar de la fisiopatología de la enfermedad depresiva. Pero perdóneme, doctor. Fisiopatología, es decir, ¿qué es lo que se altera en el cerebro humano? Cuando hablamos de la fisiopatología vamos a decir que hay 3 sustancias buenas, diríamos, que es la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La dopamina
el placer, el neurotransmisor del placer. La serotonina, el neurotransmisor de la obsesión, de la compulsión, el deseo de ponerme bonito, de ponerme un maquillaje, de ponerme una falda para salir a compartir y a disfrutar con los amigos, a bailar, etcétera. Y la noradrenalina, que es el neurotransmisor de la alerta y energía. En consecuencia, esos tres neurotransmisores que son los tres buenos, que alteran, lo producen las neuronas y entonces están bajo en sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y cuando esos tres neurotransmisores, entonces entramos en crisis depresiva. En consecuencia, cuando esos tres están disminuidos o no se están, o se producen y se almacenan en la vesícula sináptica, una estructura de las neuronas, entonces los malos, que es el cortisol, que se produce en la glándula suprarrenal, que es la norepinefrina, que produce una irritabilidad y una agresividad patológica terrible, y la adrenalina, que produce igualmente irritabilidad y agresividad, violencia. Ese desbalance neurobioquímico es lo que tenemos hoy día en el mundo, dando como consecuencia un cuadro dantesco, preocupante, pero a eso hay que unirle los llamados estresores psicosociales. ¿Qué se traduce la palabra estresor psicosocial? Se traduce en que todas las mañanas cuando ustedes abren sus celulares, lo menos que se encuentra son con canciones o con frases tiernas, con afecto, con ternura, lo que vamos a encontrar es un volumen de noticias e informaciones que hablan de misiles atómicos, de armas nucleares, que hablan de guerra, que hablan de matanza, que hablan de catástrofe, que hablan de sequía, que hablan de calentamiento global, que hablan de muchas cosas que son preocupaciones sistematizadas en el cerebro del ser humano. Entonces, Doctor el cerebro Palacios. del ser humano está lleno, es como si fuese una gaveta que está llena de tóxicos. Y esos tóxicos le quitan y disminuyen la calidad de vida del ser humano a niveles realmente dramáticos. Doctor, perdóneme que le interrumpa. Lisette Selman quiere hacerle una pregunta. Gracias, Víctor. Doctor Adelante, Palacios, con Sí. este proyecto de reforma fiscal que ahora mismo es la comidilla en toda la sociedad a todos los niveles, ¿cómo podría estar afectando eso la salud mental de los dominicanos? En la parte final no te pude escuchar bien. ¿Cómo afecta la reforma fiscal la salud mental de los dominicanos? Mira, hay dos temas ahora mismo que tienen un impacto terrible. Estaba viendo unas cifras estadísticas y estaba viendo unas informaciones de alto valor, una encuesta de un segmento empresarial. Saben ustedes que de cada 100 dominicanos, 91 entienden que la principal problemática de la República Dominicana es la crisis de Haití, que genera mucho pánico, mucha preocupación, mucha angustia. ¿Por qué? Porque no es para menos. Es comprensible claro. Que allí, después del río Dajabón, tenemos 10, 12, 15 millones de seres humanos sumidos en la pobreza, bajo el mando de pandillas que siembran de pánico, de violencia a esa sociedad, y la percepción de los dominicanos es que en algún momento, recuérdense ustedes que hubo el asalto a una cárcel y que salieron todos los antisociales de esas cárceles. Muchos dominicanos y muchas dominicanas viendo las calles llenas de haitianos, nacionales haitianos en todas partes, etcétera, pues entonces entienden que la sociedad dominicana tiene riesgo de niveles más altos de violencia, de agresividad y de otra cosa. En consecuencia, el impacto que tiene el flujo migratorio desde Haití hacia la República Dominicana y las informaciones de que esas bandas están fuertemente armadas, pero no lo digo yo, ni es una especulación de un profesional de la salud mental de la República Dominicana, es una información de organismos internacionales, e incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una rueda de prensa con su Estado Mayor, habló de que se perdieron millones de municiones y armas, incluyendo pero perdón, doctor, pero perdóneme, morteros y misiles, misiles atómicos, pero perdóneme, doctor Palacios, iban a parar el tema de la reforma, pero perdóneme, doctor, la reforma fiscal, exacto, la reforma fiscal. Bueno, como es de rigor, todo proceso de esta naturaleza genera angustia y genera preocupaciones en la República Dominicana.
todos estamos conscientes de que se necesita más dinero para la salud, para la educación, que los policías necesitan más dinero, que los médicos necesitamos más dinero, que el medio ambiente necesita más recursos, etcétera. Pero a la hora de implementar, todos sabemos y somos y debemos reclamar nuestros derechos, pero al mismo tiempo estar conscientes de que los derechos de una sociedad también implican deberes. En consecuencia, sí, hay niveles de angustia, hay niveles de preocupación de cómo va a impactar en la economía dominicana la reforma fiscal, sobre todo los segmentos más empobrecidos, los segmentos que tienen que nutrirse del colmado, etcétera, etcétera, de la vida, sabiendo ustedes que hay una economía informal que es casi un 50%, y ese 50% de la economía informal pues puede verse bastante lastimada. No son los seres humanos que compran en supermercados. Muchas gracias. En colmados, compran el día a día en la chiripa y en otras variables de la subsistencia básica del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Secundino Palacios, psiquiatra. Nosotros aquí en La Mirada analizando el tema de la salud mental. Muchas gracias al psiquiatra Secundino Palacios por haber estado con nosotros, que salió de una actividad para responder nuestra llamada. Muchísimas gracias, doctor Palacios. SOS Salud Mental, nos acompaña la doctora Francis Báez. Y doctora, en un país donde el alcohol es el día a día, a tal punto en que a veces es preocupante que algunas personas, digo personas porque ya no son solo los hombres, sino muchas mujeres, a veces prefieren gastar el dinerito que tienen en el alcohol o cogerlo fiado antes que comprar la leche de los niños. ¿Cómo afecta el alcohol la salud mental? Mira, afecta doble, porque no solamente se afecta donde el ser humano está dejando sus responsabilidades para coger y botar o gastar ese dinero en el alcohol, ya esa es una afección, porque ya ahí comienza un acto de irresponsabilidad. Pero en la parte de donde el alcohol entra a nuestro cuerpo y cómo lo hacen, inclusive hay una forma que no es solamente bebido, está fumado, porque a la juca, la famosa juca, le echan alcohol, si ustedes no lo sabían, en grandes cantidades, y eso va derechito al cerebro. Y lo que usted mencionó ahorita del cigarrillo electrónico. De los vape o los vape. Hay unos de ellos que le llaman pen, que no tienen cafeína y que no tienen nicotina, tienen puramente marihuana y cocaína líquida, para tu información. Y hay muchos padres que tienen a sus hijos sentados frente a ellos con un vape o un pen y no saben que su hijo se le está drogando enfrente, porque ni siquiera huele. Grave. Pero el alcohol está desbaratando desde tu propia integridad como persona hasta tu parte física, y encima de eso también tu funcionabilidad como persona con tu entorno. Tú no vas a ser ese padre con la responsabilidad de criar a esos hijos como debe de criarlo, pero tampoco será esa mujer que cumpla como esa mujer de su casa, ni tampoco esa profesional, porque el alcohol va destruyendo tu cerebro, tu masa encefálica, lo que nosotros le llamamos el cerebro, esa forma, esa glándula, el alcohol la va quemando, la va atrofiando, hasta tal punto que una persona joven que tome alcohol en grandes cantidades hace desde bebidas patológicas, que son agresividades, impulsividades y todo tipo de inhibiciones y osonería, hasta llegar a matar a otro. Pero también puede llegar a tener delirio, donde está descrito el famoso delirium tremens. Sí. ¿Me entiendes? Y le puede pasar, la gente cree que lo pasa a una gente vieja, lo pasa a un joven. Yo he tenido personas jóvenes con 35 años comportándose como un total psicótico, con lo que ustedes le llaman loco. Eso se llaman psicótico en salud mental, haciendo locuras, y es porque es una persona que ingiere grandes cantidades de alcohol y hace bebida patológica. Doctora, pero por lo que yo estoy oyendo de salud mental, no estamos ninguno sanos. Yo te dije a ti que el 100% de los humanos padece una condición donde se afecta su salud mental en algún momento. Otra cosa que me llama mucho la atención son ejemplos de actores, por ejemplo, como Robin Williams, un hombre que siempre vivía sonriente, haciendo reír a todo el mundo. Pero era murió depresivo, con El problema es que hay muchos que se puede poner la canción del payaso,
donde ríen para el mundo, pero cuando se encuentran en sus cuatro paredes, Sí, que se encuentran la con su canción propia Payaso. personalidad, con sus propias impotencias y frustraciones, ya tú supiste, son personas totalmente depresivas y no buscan ayuda muchas veces por el tabú de la etiqueta o de la Claro. identificación, y así mueren, se matan, padeciendo una enfermedad donde otros nunca se dieron cuenta. Doctora Báez, hicimos un sondeíto para conocer la mirada de algunas personas y queremos compartirlo con ustedes. Yo conozco la salud mental, sé que es todo el tema psicológico de una persona, que todos deberíamos estar bien psicológicamente. Bueno, la salud mental para mí es importante en la humanidad, porque sin salud mental no tenemos nada. O sea, realmente para estar sano físicamente también tenemos que estar sanos en cuanto a nuestra salud. Bien, para mí la salud mental viene siendo esas actitudes que uno toma bajo ciertos periodos de estrés o de ciertos periodos de estrés o de demasiada interactividad mental. Primero está la temperatura, como ahora, eso estresa a la persona, lo que pasa en tu trabajo, cómo te vaya, cómo tú te despiertas. Hay veces que las emociones te fallan, tú te despiertas, como se dice acá, con los pies izquierdos. El estrés, a veces uno no quisiera estresarse y por cualquier cosita nos estresamos, porque a veces comenzamos a pensar, que tengo que hacer algo. Emocionalmente voy bien, digamos que a veces los problemas laborales lo afectan a uno un poco, pero pues hay que saberlo sobrellevar. Es agotador, el tema del estrés es agotador, pero como te dije anteriormente, toca saberlo manejar. Principalmente cuando tú te sientes estresada por la situación económica, por lo que tú estás mirando, por cualquier situación que te acontezca a ti o a tu alrededor, por las noticias que tú estás mirando a diario. Se ha convertido en parte normal, básicamente es el pan de cada día. Todo día presentamos problemas que tenemos que resolver en el momento, y no tanto en el momento, sino a largo plazo. A veces tú te amaneces decaída, a veces me pongo a pensar cosas que no debo, pero lo pienso. Y eso, pero soy feliz. Soy feliz cuando estoy con mi familia, aunque no estén aquí, pero yo sé que están bien. Y todos mis nietos, me siento y le doy gracias a Dios. Y le pido perdón a Dios por qué razón yo lloro. ¿Por qué? SOS Salud Mental está siendo el tema de esta noche y hemos tenido aquí en el estudio el placer de contar con la participación de la doctora Francis Báez, a quien agradecemos muchísimo, no solamente que aceptara la invitación, sino que viniera a compartir con tanta precisión y agudez, todos estos datos que para nosotros son una alerta también. Así que gracias de verdad por estar en la mirada. Gracias a ustedes Víctor. por invitar. Mira, Lisette, me ha golpeado fuertemente y me ha impresionado fuertemente estas opiniones de la doctora Francis Báez, a quien le agradezco de la manera tan llana y de la manera tan simple como expresó sus ideas en un tema tan difícil. Hay personas que ustedes nos ven a nosotros frente a las cámaras y ustedes creen que todo está bien, que todo está perfecto. Y como le decía al principio, que me enseñó mi papá, yo chiquito, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, usted no sabe por lo que está pasando otra persona. Usted lo ve, usted comparte, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo. Usted no sabe lo que está pasando por dentro de esa persona. Un dolor que tenga por la muerte de un familiar, una situación económica difícil, una situación en el trabajo, una situación de salud, una relación incómoda con alguna otra persona. Entonces, sea empático, que caras vemos, pero corazones no sabemos. Ciertamente. Yo creo que una manera de paliar un poco esta situación, como dijo la doctora, a todos nos pasa, es cultivar la parte espiritual. Yo creo que en la medida en que uno se llena espiritualmente, tiene más recursos, porque la fe sostiene. Todos tenemos problemas, tú muy bien has apuntado. La gente nos ve, sonreímos, pero en realidad todos tenemos problemas, unos más, otros menos. Y por otro lado, además de cultivar la parte espiritual, me gustaría que tengamos una mirada solidaria hacia esas personas que vemos en las calles. Así es. No solamente los que están desamparados, a quienes
deberíamos igualmente tender una mano. Ojalá que el Estado tenga en algún momento la capacidad de dar una respuesta. Yo creo que también hay que poner la mirada en esa persona que a lo mejor tenemos al lado y necesita simplemente que la escuchemos, porque a veces solo necesitamos eso. Seamos más empáticos, tengamos más serenidad. Estamos viviendo todos, como dijo el doctor Palacio, sometidos a muchos estresores externos y entonces se impone el tratar de mantener el equilibrio. Creo que es sano, que es una manera de paliar el riesgo de que se altere todavía más nuestra salud mental, y todos somos uno, el país somos todos. Así es, y si usted tiene una persona al lado, déle un abrazo y un beso y deseele que pase un buen fin de semana, para que, a propósito de este tema de salud mental, tranquilo, en casita, con familia, descansando y pasándola bien este fin de semana. La Mirada se despide y nos vemos el lunes. Dios mediante, buen fin de semana.